remotas para todos los colegios para evitar justamente o garantizar el abastecimiento de combustible. Estamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, para que nos dé detalles de esta resolución. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. A ver, en principio querían entender, porque mucha gente se preguntará por qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver el proceso de desabastecimiento de gas natural, de GLP y los problemas que esto está acarreando con que los chicos vayan a sus colegios a estudiar. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué el gobierno se ve en la necesidad de tomar esta medida? Entiendo que va a ser por una semana en Lima y Callao. Mira, muy buena pregunta, porque nos permite explicar que justamente este incidente que se ha causado en Megantoni nos provee de diariamente, ese combustible diariamente se consume 800 millones de pies cúbicos de gas natural en Lima. Actualmente, por producto de eso, tenemos 70 y desde el sábado tenemos 80. Entonces, toda esa diferencia está migrando al uso de otros combustibles, diésel, GLP, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Si nos seguimos comportando como si no hubiera pasado nada, es decir, consumiendo el combustible de manera normal, podemos poner en riesgo nuestra provisión, sobre todo para servicios esenciales. Y lo que estamos haciendo, esta medida es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, el 16 de marzo, entran a las clases todos los colegios públicos, que es más o menos 1,5 millones de estudiantes más, que va a poner una presión adicional al transporte público y al uso de combustible. Entonces, lo que estamos haciendo con esta medida, que no está, yo quiero que me entiendan los padres de familia, no estamos pensando, sé que trae malos recuerdos respecto a lo que vivimos en el COVID, pero esto no tiene que ver con eso. Lo que nosotros hemos restringido, dimos una serie de medidas el día viernes. Entre ellas está, por ejemplo, el trabajo remoto para sector público, y lo que tenemos que hacer es reducir el tránsito en la ciudad. Ya, sin embargo, el día viernes la Alianza de Colegios Privados sacó un comunicado, usted ya lo conoce, donde se critica esta medida, se critica la medida de las clases remotas en particular, porque dicen que no se está poniendo por delante a los estudiantes, no se está, digamos, protegiendo la educación de los más chicos. Estamos protegiendo el beneficio de todos los peruanos, de todos los limeños. Lo que estamos haciendo es una medida necesaria para reducir el consumo del traslado vehicular. Esta semana son 5 días y mira, nosotros hacemos seguimiento a la crisis diario, y si tenemos una perspectiva de que las cosas van mejor, de repente reducimos la medida a 3 días, puede ser, pero el tema es que ahorita necesitamos que comprendan que no es contra la educación de ninguna manera, sino es que se trata de reducir el flujo vehicular en la ciudad. Claro, pero sí son conscientes del impacto que esto va a tener en la educación de esos chicos. Pero son 5 días. No estamos hablando de lo que nos pasó en pandemia, que estuvimos 2 años y que sí, obviamente eso tuvo un impacto. Esto es algo puntual que estamos, además, en nuestra resolución hay una excepción. Para los que no tienen esas plataformas, pueden ir a la UGEL, hacer el trámite y excepcionarse. Vamos a ir a la resolución, pero vuelvo un poco a la primera pregunta que le hacía. ¿Qué tiene que ver, por qué justamente se sacrifican las clases de los chicos, de los menores de edad, en una situación como esta? ¿Por qué? Porque escuchaba en la tarde a un exministro de Educación, el exministro Becerra, decir que bueno, que el gobierno está afectando a los chicos para dar la sensación de que está haciendo algo, pero que no tendría que tener un efecto sobre las clases particulares. No, yo creo que está totalmente equivocado, no conoce el impacto de eso. O sea, creo que es importante que reconozcamos que estamos en una crisis. Si no hacemos esos ahorros de energía esta semana, podemos poner en peligro las siguientes semanas, que, como te digo, va a haber una demanda adicional porque estamos ingresando, digamos, 1,5 millones de estudiantes más. Para tenerlo claro, ministra, ¿qué se ha dispuesto en la resolución que recién ha salido hace algunas horas o hace algunos minutos? ¿Qué se está disponiendo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque también muchos colegios privados, me decía hace un momento Urpi Torrado, muchos colegios privados han convocado para mañana a clases normales porque no había ningún documento oficial. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Mira, nosotros dimos el anuncio el día viernes, después de nuestra sesión del Comité de Crisis, y informamos a toda la comunidad. En efecto, he visto yo comunicados en las redes sociales de algunos centros educativos, algunos más prudentemente decían, vamos a esperar, porque se nos ha anunciado que va a haber una medida, estamos esperando la resolución. Entonces, creo que esa es la conducta responsable, esperar, y ahora ya está el pronunciamiento, entonces hay que acatarlo. Pero no es un tema de imponer
o cortar libertades. Nosotros lo que queremos que entiendan es que necesitamos que todos pongamos el hombro, necesitamos reducir el consumo de energía, sobre todo en el flujo vehicular esta semana, para evitar que se ponga en riesgo toda la ciudad. El 45% de la energía eléctrica que usa Lima tenía como base el GNV. Entonces, si nosotros estresamos la matriz energética y nos seguimos comportando como si nada hubiera pasado, o sea, la demanda puede poner en riesgo, por ejemplo, la provisión de energía, los hospitales, podemos estar ante una crisis peor. Entonces, estamos tomando una medida necesaria, dura, sí, la entendemos, pero creemos que el impacto no va a ser, o sea, son 5 días, no es nada comparable con lo que vivimos la otra vez, y además, como menciono, hacemos un monitoreo constante, que eso incluso puede reducirse, pero tenemos que entender que necesitamos orden, necesitamos transparencia, y necesitamos unidad. Es decir, lo que usted nos dice es que si esto no se resuelve, como promete y como ha anunciado TGP, que también lo vincula a las condiciones del clima, si esto se sale de los 14 días prometidos, si esto se sale de el próximo domingo, para ser más exactos, la situación se puede agravar aún más. ¿Podríamos estar frente a incluso cortes de luz en Lima? Justo esta medida lo que busca es tener ese backup, esa digamos, contingencia para evitar cualquier problema de ese tipo. Pero sí puede pasar, cortes de luz. ¿Podemos empezar a tener cortes de luz? En realidad no, se ha hecho todos los días también, aparte de hacer el seguimiento de cómo se avanza en la reparación, se hace el seguimiento de todo el stock que hay en los distintos combustibles, y tenemos el combustible suficiente. No es un riesgo, sin embargo, estamos tomando medidas preventivas. Le pregunto, todas las instituciones educativas, para volver a la resolución, todas las instituciones educativas están obligadas a acatar esa medida, tanto públicas, privadas, colegios, institutos, universidades. ¿De quiénes se trata? ¿A quiénes afecta? Sí, pero recuerda que todavía no comienzan las clases en los colegios públicos, entonces sí están obligados, pero tenemos una excepción. En el 3.4 de la resolución viceministerial existe la excepción de que aquellos centros educativos que no cuenten con plataformas para brindar estos servicios pueden hacer el trámite ante la UGEL, declarar que esas son las condiciones, y después seguro realizar la sustentación de eso y poder ser exceptuados de esta medida. Pero yo hago un llamado para que no se haga un uso indiscriminado de esa excepción si de verdad no tienes las condiciones. Acá lo que tenemos que entender es que tenemos que ahorrar energía, tenemos que reducir los traslados, porque estamos poniendo en riesgo las siguientes semanas que vamos a tener un exceso de demanda del consumo energético. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar en los nidos, ¿no? Los nidos donde van los más pequeños. Muchas veces los papás llevan a sus hijos al nido y se van a trabajar, el papá y la mamá, eso pasa mucho. ¿Los nidos también están obligados? El nido, por ejemplo, los nidos es un buen ejemplo que podrían usar esa excepción, porque además la educación, las plataformas no están preparadas normalmente para ese nivel de estudios. Entonces, por ejemplo, si hacen ese trámite, podrían estar exceptuados, los nidos podrían funcionar físicamente. Pero tienen que hacer el trámite. Pero es una solicitud ante el UGEL y una validación posterior, pero por eso yo lo que invito es que se use responsablemente esa excepción. Ya, pero eso quiere decir que en el caso de los nidos, pues, ministra, no hay clases virtuales. Los nidos sí necesita que haya clases presenciales. Eso es lo que estoy mencionando. Ese es el típico ejemplo que podría calzar en esa excepción. Todo lo demás sí está obligado a cumplir. Hay cierto tipo de entidades que tienen cierto tipo de educación especial que también podrían. Por ejemplo, si es un colegio que de repente es nuevo y no ha trabajado en la plataforma virtual, también podría calzar en la excepción. Y le pregunto, ¿hay un compromiso del gobierno de no extender más? Y me refiero exclusivamente al tema de las clases virtuales, no de las entidades públicas. ¿Hay un compromiso de que pasados los 5 días no se siga afectando de esta manera las clases? Lo que hemos planteado es una medida de ahorro y que no solo va a los colegios, acuérdate, es trabajo remoto del sector público. Pero por eso me quiero centrar en los colegios. Todas esas medidas son por esta semana, para ahorrar. No estamos previendo ampliar eso de ninguna manera, más bien lo que estoy mencionando es que si vemos que evoluciona bien el seguimiento, el cumplimiento de los 14 días que ha establecido TGP, podríamos de repente, a mediados de la semana, decir, bueno, acá termina el decreto y reducir el tiempo. ¿Y si se extiende, esta medida se va a extender? No, porque esta medida lo que busca es generar esos ahorros para que ese stock de los otros combustibles que tenemos nos pueda dar un espacio más ante esa contingencia. Entonces, usted
como premier, nos garantiza que solo van a ir estos 5 días de manera remota. Luego, el próximo lunes, vuelven a clases. Sí, porque justamente el próximo lunes comienza las clases del sector público, que es un grupo mayor de estudiantes, y tenemos que garantizar que eso se dé con normalidad. Muchísimas gracias a la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, así que a acatar las normas del gobierno. Vamos a otro tema, justamente al plano